muchos, sobre todo si consideramos la filosofía, ¿no es cierto? Y el sujeto de la filosofía, la epistemología, el sujeto del conocimiento, etcétera, etcétera, el sujeto del derecho, en materia de ciencias jurídicas. Es decir, cuando hablamos de sujeto, tenemos que especificar de qué sujeto estamos hablando. Cuando decimos que el psicoanálisis se ocupa del sujeto, del inconsciente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pregunta. Retóricamente. ¿Estamos hablando de una individualidad? ¿Estamos hablando de un alguien? ¿No es cierto? Como un pequeñito alguien que habita nuestros psiquismos y que desde ahí opera como alguien, como un hombrecito o una mujercita o un ser humano pequeñito dentro del psiquismo que toma decisiones por nosotros, decisiones de las cuales no nos podemos hacer cargo. No necesariamente, ¿no? Justamente el objetivo de este eje es esclarecer qué es un estatuto. Eso no lo vamos a esclarecer, sino que es algo que debemos saber casi todos. ¿Qué es un estatuto? Por ejemplo, el estatuto de un club de barrio. ¿Qué dice? Las reglas, las normas de convivencia, bueno, que pagar la cuota, que esto, que lo otro, cómo se produce la institución y cómo se produce, digamos, el vínculo dentro de la institución, cuál es el orden, cuáles son las normas. Entonces, lo que vamos a estudiar son las características que ordenan el concepto de sujeto del inconsciente. Lo que vamos a entender es, partiendo desde Freud, porque es desde ahí desde donde Lacan pretende extraer el concepto de sujeto del inconsciente, aunque Freud nunca utilice un concepto similar, ¿no? Freud, al ir descubriendo el inconsciente, le va dando distintos estatutos. Sí establece una serie de reglas o condiciones del inconsciente. ¿Se acuerdan más o menos del año pasado? O del otro, no sé cuándo hicieron psicoanálisis. ¿Alguna de las particularidades de lo que sería el inconsciente freudiano? Es atemporal, dice el dogma. Muy bien, atemporal. ¿Qué significa? No necesariamente tiene que responder él fue quien respondió. Que no se rige por las leyes del tiempo. ¿Cuáles son las leyes del tiempo? Pasado, presente y futuro. El ordenamiento del tiempo, el estatuto del tiempo, si dijéramos el ordenamiento del tiempo. El estatuto del tiempo es ajeno o extraño al estatuto del inconsciente. Es decir, para el inconsciente, alguien puede estar aquejado, en términos freudianos, siendo un adulto, como creo que soy yo, por ejemplo, puedo tener o puedo manifestar una neurosis infantil. Es decir, puedo venir acarreando desde mi infancia con una forma de neurosis. Así es que uno de los casos de Freud, que ustedes no lo ven porque es bastante complejo en términos diagnósticos, como lo es el famoso caso del hombre de los lobos, se llama así porque él tiene un sueño recurrente en el que ve desde su pieza a la ventana y un árbol, en lugar de lleno de cuervos, como la película de Hitchcock, era el árbol lleno de lobos. Lobos ahí mirándolo, observándolo. Entonces, él está quejado, según la definición de Freud, el hombre de los lobos está diagnosticado como alguien que sufre una neurosis obsesiva infantil. Es decir, que está acuñada en su infancia, pero que se manifiesta atemporalmente, como bien dijo el compañero, en la actualidad de su vida. Entonces, una característica es que es atemporal. Hay otra característica también muy importante. Si el compañero se recuerda, se la rompe. Sí, que se rige muy bien. Sobre todo en la primera tópica, se rige por el principio de placer. Y el principio del placer opera, desde la perspectiva freudiana, a través de lo que son los procesos de pensamiento primarios. Es decir, procesos de pensamiento, procesos de pensamiento
Es decir, que lo único que buscan esos pensamientos, los procesos por los cuales se producen los pensamientos, es la obtención de una ganancia libidinal, una satisfacción, un placer. No tienen en su organización, los procesos de pensamiento primario, no tienen en su organización la capacidad de la postergación. ¿Por qué no tienen la capacidad de la postergación? Vamos a hacer entrar al compañero de vuelta. Porque es atemporal. Entonces no puede entender que después va a venir la satisfacción. Dentro de los procesos de pensamiento inconsciente, los que no están manejados por el yo consciente, de los cuales el individuo poco sabe. Esos pensamientos que organizan, por ejemplo, la formación de un sueño, de un síntoma, de un lapsus, o el por qué un chiste o una agudeza del lenguaje no hace gracia o no, esos procesos no entienden nada de la temporalidad. No consideran la temporalidad. A esos pensamientos no se les puede anteponer un mañana, decir, bueno, no lo sueñes esto ahora, mejor mañana levantate, no sueñes con la piba que te gusta, mejor mañana levantate a andar, regalar una flor, invitar a tomar un café, que no se debe hacer más eso, pero y hacer un recorrido más largo, ¿no es cierto?, principio de realidad, proceso de pensamiento secundario, para que el día de mañana ella te dé bolilla. No, el proceso de pensamiento primario y el principio de placer, ¿qué hace? Sueña que está contigo. Y listo. ¿No? Es decir, genera la escena, la imagen en el sueño, en la escena onírica de su deseo. Principio de placer, proceso primario. Lo realiza en la imaginación del sueño, ¿cierto? No en la realidad. Entonces, estos procesos se diferencian, como dijimos recién, del principio de realidad y de los procesos de pensamiento secundarios, es decir, los que tienen miramiento por la realidad. Los que de alguna manera entienden que tienen que estar, las conductas, los procedimientos que esos procesos de pensamiento engendren, tienen que estar, como se dice en las ciencias jurídicas, acordes a la ratio. Así hablan los psiquiatras cuando van a declarar en el tribunal. Si el sujeto tiene o no tiene pensamientos acorde a la ratio, pregunta el juez. Entonces el psiquiatra lo evalúa y dice, sí, tiene pensamiento acorde a la ratio, por ende es responsable de sus actos, por ende es imputable, por ende puede ser juzgado normalmente. Artículo 32 del Código Penal. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Estos pensamientos que ordenan la conducta consciente son enteramente diversos, distintos a lo que serían los procesos de pensamiento primario, que son los que rige el inconsciente. Bien, entonces, atemporalidad, primado del principio de placer y los procesos de pensamiento primario. Y hay otra cosita que es importante para también en relación con la temporalidad y con el principio de realidad que no funciona a nivel de los procesos de pensamiento del inconsciente. Y es el principio de no contradicción. Es decir, que para el inconsciente, en un sueño, podemos perfectamente encontrarnos con nuestro padre siendo joven y nuestro padre siendo viejo. Y hablar en el sueño un rato con nuestro padre joven, un rato con nuestro padre viejo, por ejemplo. Bueno, o podemos soñar con alguien más sencillo todavía, podemos soñar con alguien que ya no está, con alguien muerto. Podemos hacerlo vivir. Entonces, es el principio de no contradicción. Hay gente que dice, yo en el sueño me daba cuenta que estaba hablando con alguien que ya murió, pero no me importaba. Es decir, no entraba en función la contradicción racional. El no puede ser de esa representación no rige para los procesos de pensamiento primarios. Entonces, no contradicción. Ahora bien, todo esto que plantea Freud respecto al inconsciente choca con el mismo Freud en un determinado momento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Freud, por empezar, fue un médico, digamos, que tuvo cierta realización de su profesión
interesante en el campo de la investigación, es decir, que era un investigador. Entonces, él, justamente, su obra no la regía, básicamente. Él descubre esto, pero su obra se rige básicamente por el principio de realidad. Él quiere ordenar lo que va diciendo, exponerlo al mundo científico, que el mundo científico lo comprenda. Es decir, lo comprenda, entienda de qué se trata, entonces lo tiene que ir planteando en términos del lenguaje científico de su época. Entonces, muchas veces, ese inconsciente, él esperaba localizarlo topográficamente. Tenía alguna expectativa, en cierto momento, de que eso tuviera una localización, una localidad anatómica. Lo cual, por supuesto, no sucedió nunca. Y es lo que va a ir variando a lo largo de su obra, y con lo cual Lacan se encuentra al momento de lo que nosotros vamos a conversar hoy, que son los textos, sobre todo, de los años 50 de Lacan. Lo que veíamos la vez pasada, como la época donde lo que prima, o lo que tiene la mayor predominancia en la organización de su obra, es el orden simbólico, las leyes de lo simbólico. Por eso viene bien este término que han puesto en el eje temático, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de la producción del sujeto del inconsciente? ¿Cuáles son las leyes simbólicas que rigen la producción del sujeto del inconsciente y las manifestaciones del sujeto del inconsciente? Acá ustedes van viendo que las características definidas por Freud, muchas se vinculan al lenguaje. Es decir, la temporalidad, pasado, presente y futuro, podemos entenderla a partir de la implementación de un lenguaje. En el lenguaje está el pasado, el presente y el futuro. Es decir, yo empecé diciendo una cosa, después dije otra y ahora estoy diciendo esto. ¿No? Ahí mismo, en la continuidad de la cadena, hay una temporalidad, digamos, ¿no? Hay una temporalidad que no necesariamente es la temporalidad del inconsciente. Claro, justamente la cadena lo que hace, vamos a borrar un poquito, justamente la cadena significante ¿cierto? Nosotros tenemos un significante, otro, ¿no? Los que van haciendo cadena. O sea, lo que estoy diciendo yo ahora es una cadena significante. Mientras menos entiendan lo que digo, más cadena significante es. Es decir, más en suspenso está lo que fluye desde la perspectiva de Lacan como el significado. Es decir, uno empieza a hablar, se encuentra con alguien en el pasillo de la universidad y le dice: acordate que el martes a las 11 nos encontramos para ir a la marcha para defender la educación, porque el presupuesto no nos va a alcanzar para terminar el año y no vamos a poder terminar psicopatología. Entonces, cuando uno empieza, acordate, ¿no? ¿Qué el martes, por decirlo así, está la marcha, tenemos que ir, porque está. Entonces ahí se va produciendo por debajo la definición de cuál es el significado del acordate. El acordate solo no significa demasiado. ¿De qué me tengo que acordar? Tendríamos que ver, me está indicando que me acuerde, pero no sé bien de qué. El significado se produce cuando llegamos al final de la cadena y hacemos el recupero de lo que me venía diciendo el otro, ¿no? Es decir, el profe va muy rápido, a veces pasa: padre, espere, profe, volvamos a empezar, repita lo mismo, ¿no? Reactualice la cadena, así puedo hacer los enlaces retroactivos necesarios para entender su discurso, para entender lo que usted quiere decir. Por lo general en la clase pasa eso, cuando empiezan a levantar las manos, eso no entendía, entonces uno vuelve atrás en su cadena discursiva a explicar los términos anteriores para que se produzca el abrochamiento, punto de capitón, que llama Lacan, que sería el resultado de la conjunción de ese lenguaje, de esos significantes, de esas palabras, y de los significados de esas palabras, porque conjugar esas palabras va a ir produciendo, va a dar resultado una significación, que es un abrochamiento entre significante y significado. Así procede el lenguaje. Lacan lo que hizo con la obra de Freud, sobre todo en la época que estamos conversando
que llevaba la delantera del denominado movimiento de pensamiento humanista o filosófico llamado estructuralismo, ¿no? Entonces, la ciencia piloto, la ciencia que todos los estructuralistas, desde Claude Lévi-Strauss, que es como de alguna manera el fundador del estructuralismo, con sus estudios antropológicos, la idea que todas estas ciencias estructuralistas van a ir desarrollando es que hay un elemento discreto que debería ser el objeto de estudio de una ciencia estructuralista. Una ciencia estructuralista no estudia los fenómenos individuales, separados unos de otros, sino que lo que estudia son las estructuras. Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss empieza estudiando las llamadas estructuras elementales del parentesco. Estamos hablando de 1930. ¿Qué es lo que Claude Lévi-Strauss estudia con las estructuras elementales del parentesco? Él descubre que donde fuera que vaya con sus investigaciones, él hace investigaciones en una parte de Brasil, en otra parte de Oceanía, en lugares puntuales y con comunidades aborígenes. Y lo que descubre es que en todas esas comunidades siempre hay un determinado orden, un determinado estatuto o ley simbólica que ordena los intercambios entre los clanes, entre las organizaciones familiares que componen una determinada tribu. Entonces, estructuras elementales del parentesco. Él dice cómo se establecen en cada grupo las combinatorias significantes, dice él, por eso le importa la lingüística, por eso toma la lingüística, porque el significante sería el elemento discreto, el elemento separado de los otros que se puede estudiar. Entonces, dice, voy a estudiar en las comunidades primitivas cómo se producen los intercambios entre las familias de sus miembros, es decir, quien tiene una hija, mujer o un hijo varón, con qué otro grupo está determinado simbólicamente a intercambiarse, es decir, a que esos hijos se casen o formen otra unión y sigan llevando la tradición de ese grupo familiar o de ese grupo de origen. Entonces, él descubre que en todas las comunidades hay elementos para el intercambio, facilitados, permitidos, empujados al intercambio en esa línea, y hay otros elementos prohibidos. Entonces, encaja perfectamente esto con el descubrimiento freudiano del complejo de Edipo. Es decir, hay elementos que son elementos del intercambio, el elemento padre y el elemento madre, son los más cercanos al cuerpo del cachorro humano. Totemitabú también lo relaciona a Freud, pero bueno, Freud lo que hace ahí es construir un mito, ¿no? Que es el mito de la horda primordial. Va de la mano, pero fíjense que Freud no cita en ningún momento a Claude Lévi-Strauss, que es posterior. Totemitabú de 1912, esto es 20 años después. Y la obra de Saussure, que es el lingüista que toman los estructuralistas, es contemporánea de la época de Freud. Y como en ese entonces no tenían internet ni las facilidades comunicacionales que tenemos ahora, se desconocía una obra respecto de la otra, ¿no? Entonces no se le puede pedir a Freud que dé cuenta de esos elementos, pero sí es Lacan el que 40 años después de Totemitabú, en 1950 y pico, dice, ¿por qué no juntamos lo que dice Freud acerca del inconsciente, lo que dije yo recién, o que intenté, digamos, repetir un poquito recién, con los elementos del estructuralismo, sobre todo con la teoría del significante, porque es el elemento discreto que podemos estudiar para entender, por ejemplo, cómo se producen los intercambios en una determinada comunidad, por qué algunos elementos son permitidos y por qué otros elementos son prohibidos. Entonces, Lévi-Strauss desarrolla las llamadas estructuras elementales del parentesco. Con Lacan, nosotros diríamos que tenemos algo que el propio Lévi-Strauss dijo, que son las estructuras complejas del parentesco. Pero el propio Lévi-Strauss dice, cuando el elemento es una cuestión simple y normativa, el otro está obligado a intercambiar con tal o con cual los miembros de su familia, eso es una estructura elemental, no hay mucho para hacer. Es una obligación, es una ley, digamos, al estilo de la de Totemitabú. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa
desde la perspectiva de Lacan en las familias de la época de Lacan de los años 50, por ejemplo. No funciona así, ¿no? Ya no se regía por ese tipo de estructura elemental. El mismo Levi-Strauss había dicho, hay otro tipo de estructuras que se las va a llamar estructuras complejas del parentesco. Y en esas estructuras complejas, la elección del partener o del cónyuge o con el cual se va a realizar la unión no está determinada por un elemento discreto como un significante estatutario como el de la ley, sino que está determinada por una serie compleja de factores, como son los factores psicológicos, donde no actúa un significante, sino lo que tenemos en juego son cadenas de significantes, cadenas discursivas, lo que también se conoce como el discurso del gran otro, es decir, cómo ese psiquismo ha sido afectado por el discurso que el gran otro ha desarrollado en él. A eso también le llama más adelante Lacan el inconsciente. El discurso del otro, dice Lacan, es el inconsciente. ¿Cómo lo veíamos en la pasada esto? En la clase anterior, vimos el esquemita o el esquema L o Z. Claro, o lambda. Donde Lacan vectoriza las relaciones entre lo que serían sus matemas, escrituras simples que pretenden tener una determinada función o significado de acuerdo a su lugar en la estructura. Por eso Lacan en ese entonces es muy estructuralista. Ningún significante significa nada por sí solo. Ningún significante es absoluto su significado, a no ser que sea un significante neológico como sucede en la psicosis. Pero en términos de la constitución del psiquismo, de la cual la neurosis sería el resultado más saludable, de alguna manera más esperable, ningún significante significa nada por sí solo, sino que su significado depende del lugar que ese significante tenga, ¿en dónde? En la cadena, en la estructura del lenguaje, en la estructura significante. Entonces, acá empieza partiendo de acá en el esquema. Decíamos la vez pasada, este es, que una S sin tachar, el matema es la S sin tachar, es homofónico de es el ello freudiano. El es freudiano sería el ello freudiano. Juega Lacan con esa homofonía, pero también juega con esto de que es alguien que no tiene marcas, que no tiene historia. Es el cachorro humano en un estado mítico, dice él también. Mítico y de goce. Porque ¿qué quiere decir? Que sus satisfacciones todavía no están concebidas, no están limitadas, no están organizadas por el lenguaje, por el significante. Para que eso pase, hay que transitar, digamos, la constitución del psiquismo. Es a partir de la constitución del psiquismo que alguien es o no es un parlante, digamos. Alguien que habla, un ser que depende del lenguaje para existir. Así es como Lacan nos termina definiendo a nosotros, como seres de lenguaje, como que nuestro ser natural, instintivo, biológico, si lo quieren decir así, está perdido por la actividad, por la fuerza, por el poder del significante. Por cómo el significante ordena nuestra vida en general. Entonces, esta S acá, no tachada, no marcada por el lenguaje todavía, para constituirse como sujeto, podríamos decir que para constituirse como sujeto de todas las formas de sujeto que veníamos diciendo que no son las del psicoanálisis, sujeto de conocimiento, sujeto de derecho, etcétera, etcétera, para constituirse como sujeto, para constituirse como alguien, porque acá es nadie, por eso dice Lacan, el sujeto en su inefable y estúpida existencia. ¿Por qué inefable? Inefable quiere decir que no puede decir nada porque no tiene historia.
los mojones del significante, ¿no? A partir de eso uno puede organizar y decir, bueno, cuando tenía 5 años, en la salida de 5, me tocó con la profetal, después en la primaria, después nos mudamos, ¿no? Todo eso está organizado por el significante. Entonces, acá no hay historia, es el sujeto inefable y estúpida existencia, porque no sabe nada de su no ser, diríamos en términos de Lacan, o de por qué no es eso. Y también sujeto mítico del goce, lo llamo. Es decir, mítico porque, a pesar de que no sabe nada en tanto yo, moi, de sus propias marcas, las marcas ya las tiene. Es decir, las marcas están en su historia. Cómo fue concebido, cómo fue la historia de la familia, cómo fue la historia del complejo de Edipo del papá, cómo fue el complejo de Edipo de la mamá, el abuelo de dónde vino, la abuela de dónde vino, cómo se conocieron, primeras nupcias, segundas nupcias, terceras, cuartas, quintas, ¿no? Todo eso va armando la historia. Para enterarse de todo eso y para ser alguien con todo eso, tiene que pasar, dice Lacan, primero, ¿por quién? Por el semejante, por el otro, que es a quien él encuentra en sus intercambios iniciales, lo encuentra como ya constituido, ¿no? De acá estamos en el orden de lo que no está constituido, de lo que todavía no tiene marcas con las que identificarse, o a partir de la escuela decir yo soy ese, o reconocerse. Lo primero que encuentra como constituido es la imagen. La imagen de un semejante. Por eso el estadio del espejo no es más que eso, ¿no? Es encontrarse con la propia imagen reflejada en el espejo. Pero no importa si es propia o es ajena. Es algo que se percibe como total, como un ser total, como algo que está separado del resto de las cosas, como una totalidad ahí separada del resto de los objetos. O sea, se percibe en su discreción respecto de lo demás, ¿no? Como separado de lo demás. Y es ese otro, que puede ser perfectamente su propia imagen corporal, decíamos, cuando veamos la semana que viene el estadio del espejo, lo vamos a ver más en detalle, pero decíamos que el reflejo, ¿no es cierto? El individuo se aliena a eso, pero sabiendo en algún punto, más bien en el inconsciente, que eso no es del todo él. Eso, que aparece ahí, no siente lo que su organismo sí le hace sentir. Entonces, hay un movimiento, decimos en el estadio del espejo, lo vamos a ver con la semana que viene, un movimiento de reconocimiento, de alienación a ese otro, pero al mismo tiempo hay un cierto desconocimiento, por lo menos en ciernen ahí, por lo menos que está por producirse. En algún momento, algo de esa imagen no va a reflejar claramente el estado subjetivo de ese yo. Y ahí se produce el desconocimiento. A la medida que esa imagen no refleja el estado subjetivo del yo, sí o sí hay función de desconocimiento. El inconsciente se engancha muy bien como concepto a la función del desconocimiento. Porque el inconsciente fue definido, entre Freud y Lacan, podríamos decir que fue definido como un saber que no se sabe. Que hace falta que se produzca, diríamos en términos muy específicos, en el dispositivo analítico. El acto analítico sería la producción de algún tipo de manifestación de ese saber que no se sabe. A partir de ahí se puede empezar a saber algo de ese saber que no se sabe. Ese saber que no se sabe puede aparecer, por ejemplo, alguien diciendo: cuando yo tenía 2 años, decidí irme a vivir a ver a mi abuelo. Y a la niña que escucha eso le dice: ¿a los 2 años? Entonces, ese saber que no se sabe es que no decidió ella a los 2 años. Alguien decidió por ella. Y al parecer también le hizo creer, o ella eligió creer, que estaba decidiendo. Entonces ese saber que no se sabe empieza a despuntar, digamos, sus hilos, como para agarrar de ahí y empezar a seguir el caminito que ese hilo tiene. Entonces, decimos, se pasa por el otro para constituir
el yo-moi, la ilusión de síntesis, la idea de que somos uno separado del resto. Algo que está muy de moda en nuestra época, ¿no es cierto? Entendernos como individualidad. Hoy se habla de la tiranía de la individualidad, ¿no? Como que llegamos a un punto donde no queremos saber nada del otro, no queremos saber nada del semejante, nos arruina nuestra ilusión, entonces no queremos saber nada. Hay un libro muy interesante de Nick Sally que se llama La tiranía del individuo, lo estuve revisando hace un ratito, me parece muy interesante para entender lo que pasa en nuestra época, sobre todo después de la pandemia, que de alguna manera nos insufló la idea de que tenemos que estar lo más separados posible de nuestros semejantes para mantener nuestro bienestar. Entonces, decíamos, esto está vectorizado. Si no lo vectorizamos, no entendemos. Es un dibujo. Si no tiene vectorizado, nos muestra cómo funciona la estructura, cómo se mueve esa estructura que da como resultado un sujeto del inconsciente. Ahora vamos a ver por qué. Esta relación entre el yo y el semejante, es decir, la relación por la cual el yo se constituye a partir de la imagen del semejante o de una imagen semejante a mí, ¿no es cierto? Pero de lo que se trata es del imago del cuerpo propio del semejante en la percepción, debe ser sancionada esta relación de identidad por la cual este dice sí, yo soy ese, o yo soy como ese, o ese es como yo, ¿no? Esa identidad, que nunca es perfecta, ¿no es cierto? Debe ser sancionada por aquel que hace las veces de ordenador del lenguaje, aquel que posee el estatuto del lenguaje, las leyes del lenguaje, el tesoro de los significantes, va a ser también Lacan, el tesorero de los significantes, el conjunto, podemos decir también, de los significantes, que en sí mismo como tal es una entelequia, no existe, es un concepto. El lenguaje, fíjense que, no, digamos, sí existe, bueno, la Real Academia, los comités, digamos, que estudian la lengua y demás, y cómo evoluciona la lengua y todo demás, pero la lengua como tal es la lengua que nosotros hablamos. Es a partir de esa lengua que hablamos que nos vamos relacionando. Che, ¿sabés qué? Yo digo, bueno, guardame el lugar. Y de bueno, entonces a partir de esa lengua, del uso de esa lengua, que nos vamos relacionando. Desde acá entonces proviene la sanción que ratifica esa identidad. Es decir, sí, ese sos vos. Mirá qué lindo, o mirá qué bonito, o mirá qué lo que fuera. Y estoy diciendo cuestiones vulgares, pero es lo que habitualmente se le dicen a los chiquitos. O sea, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Y el pibe, jubilosamente, dice Lacan, se aliena a esa relación imaginaria con el otro. Se autodefine por esa relación imaginaria con el otro, a partir de la ratificación de la sanción del otro simbólico, que ratifica que ahí hay, entre esos dos, relación de identidad. ¿Sí? Se aliena a esa imagen del otro, que puede ser la propia imagen, digamos, pero que siempre es otra respecto de su subjetividad vital, de su viviente. Y para alienarse, para terminar de convalidar la identidad de esa relación, necesita de la sanción simbólica del otro, que a través del lenguaje ordena esas relaciones de identidad. Plantea así, vos sos ese, no sos aquel otro. Iguales pero diferentes. Sí. Esto va a funcionar todo, esto digamos es la constitución del psiquismo, pero después funciona todo el tiempo. Uno puede perfectamente, por comodidad, recurrir a esto
quedarse en eso constantemente, en el plano imaginario. No, porque vos me sacaste, no, porque yo te di, no, porque vos me sacaste, no, porque yo te di, no. La rivalidad imaginaria, que es lo que conversamos la vez pasada, de los fenómenos de agresividad que son los propios del eje imaginario, que dependen de la ilusión yo-otro. La estructura del lenguaje no puede sostener esa ilusión, porque el lenguaje es como algo que no tiene adentro y afuera, claramente. ¿El lenguaje está adentro nuestro o está afuera nuestro? Cuando pensamos, ¿con qué pensamos? Con lenguaje, ¿no? Organizamos nuestro guión diario. Bueno, mañana tengo que ir a tal lado, después a tal lado. Entonces, ¿está adentro o está afuera? Bueno, es como una especie de banda de Moebius del lenguaje. Está adentro y está afuera. Vino de afuera, pero ahora está dentro y nos parasita. Piensa por nosotros, con sus leyes, con sus estatutos. Piensa por nosotros. Somos pensados por el lenguaje. No como muchas veces creemos en términos ilusorios desde acá que el lenguaje es un instrumento que nosotros utilizamos para la comunicación. Esta sería la teoría de la comunicación. ¿Qué dice la teoría de la comunicación? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Nosotros seríamos dueños, digamos, de la potestad de enviar un determinado mensaje. Lacan que dice, hablando del inconsciente, lo contrario de eso. Dice, el sujeto recibe del otro su propio mensaje, pero invertido. Es decir, él le plantea al otro de qué se va a hablar y después eso se le viene encima. Lo mismo que en una sesión. ¿Por qué en las sesiones de psicoanálisis, a diferencia de todas las terapias del yo, el psicoanalista no da indicaciones, no dice cómo se resuelven las cosas? Primero porque no lo sabe, si lo supiera tampoco lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque desconfía, por enseñanza de Lacan y de Freud, desconfía de este temita. Este temita es del emisor, que envía su mensaje al receptor. Recibe el mensaje, después el receptor, cuando va a enviar el mensaje, transforma nuevamente el emisor y envía su mensaje a otro receptor. Ese temita, ¿qué es lo que no incluye? El equívoco. La polisemia del lenguaje. Por ejemplo, que hay algunos términos que para muchos de nosotros van a conducirnos seguramente al equívoco cuando empezamos a hablar. Primero porque tenemos procedencias distintas, todos. Todos venimos de hablar lenguas maternas iguales pero distintas, ¿no? Que cumplen con algunas leyes de acá, pero que también tienen particularidades propias del inconsciente de cada grupo familiar o de cada madre, padre o cachorro, que se constituye así. Entonces, el lenguaje como tal está concernido por la equivocación, por el equívoco. Por esto mismo que decíamos, que no hay significante que tenga significado absoluto, a no ser que entremos en la psicosis, que es un forzamiento. Es decir, es una modalidad defensiva. Decir, bueno, esto significa esto y solo eso de manera absoluta y solo yo lo entiendo, primero nos deja afuera de cualquier intercambio. Y segundo, que es con funciones o con fines defensivos, es para sostenerse como unidad, para no desarmarse, para no desmembrarse, se agarra de un significante y le da una significación absoluta. Ya lo vamos a ver cuando veamos psicosis. Pero después, el significante como tal no significa nada, requiere de una cadena significante y a su vez la cadena puede conducir al equívoco. Por eso necesitamos de la retroacción, de volver a los elementos iniciales de la cadena, como digo, si puede volver, volvemos hacia atrás, volvemos a hilar para intentar producir la significación que sería el mensaje, lo que queremos decir. La solución para Freud y para Lacan es fallar. Hay que fallar. Hay que hablar. Por eso el dispositivo que dice, hable. Venga, siéntese o recuéstese y hable. Ya vamos a encontrar qué es lo que eso quiere decir. Pero ¿qué tiene que hablar? Es decir, ¿qué tiene que hacer? Fallar.
Equivocarse. Claro, en la falla se manifiesta el inconsciente. Pues hay que analizarlo, pero en la falla Freud era tremendo en esto. Freud decía, diga un número al azar, el que usted quiera. 11, digo yo. Bueno, ahora empecemos a ver por qué dijo 11. No sé, ¿se me ocurrió? Vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver con usted el 11? Y empujar la asociación libre. A ver, vamos a pensar, 11, bueno, el barrio de 11, yo tengo familiares que tenían negocios ahí, ¿no? Y ahí empieza a funcionar. Y ahí es donde en la falla se vuelve un éxito. ¿Por qué? Porque algo de ese saber que no se sabe, se empieza a saber. Se empieza a transformar en una verdad subjetiva. Si usted cree que el lenguaje es un mero instrumento de la comunicación, sí. Tiene que volver a decir, bueno, me voy a equivocar en este término, voy a poner otro. Para lograr que el receptor reciba su mensaje. Pero ahí estamos en la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación que sería más afín, por ejemplo, al periodismo. También a la psicología en el sentido de que, bueno, institucionalmente no podemos funcionar con el principio del inconsciente. No podemos funcionar en la vida institucional, no podemos funcionar con los procesos primarios. Es muy complicado. Si yo empiezo a dar la clase, quizá va a pasar muchas veces que no entiendan muy bien de qué estoy hablando, pero lo que yo estoy transmitiendo tiene un logo, tiene una razón, tiene un orden. Está ordenado dentro del principio de realidad, no del principio de placer. Es decir, voy siguiendo un orden. El cronograma es eso. Está ordenado en el principio de realidad. Las leyes, la organización de la universidad también tienen sus estatutos, sus órdenes. ¿Cierto? Es decir, que tendríamos que decir una cosa del lenguaje o la comunicación en una institución, en un organismo, y otra cosa es qué pasa cuando hacemos entrar el lenguaje en un dispositivo analítico, donde le damos otro valor al lapsus, a la falla, al yerro. En términos del inconsciente lacaniano, eso que ataca la cadena, que ataca la continuidad de la cadena. Es decir, ¿qué quiere decir la continuidad? La continuidad lógica, ¿no es cierto? Hay un lapso muy divertido de un discípulo de Freud que se llamó Victor Tauss, que era uno de las discípulos de la primera generación de Freud, que tiene unos trabajos muy buenos, escrito hace poco se conmemoraba la fecha de su fallecimiento. El tipo escribe un lapso en el que dice: estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y dice, estábamos en un hotel, en un determinado lugar, y obviamente era judío de procedencia y sabía que tenían que ocultar su judaísmo. Entonces, sus hijos estaban en el parque, paseando, jugando, no sé, y alguien le dice que es el horario de la merienda o de almorzar o lo que sea, entonces él es encargado de llamar a sus hijos. En alemán, joven y judío es casi homofónico. Entonces él va a decir, los bailos que llaman y dicen, jóvenes, vengan para acá, y en vez de decirle jóvenes, le dice, judíos, vengan para acá, en medio del hotel, digamos, donde él quería ocultar su procedencia porque estaban persiguiendo a los judíos. Entonces, la continuidad de su cadena se ve atacada por algo que proviene de otro lado. Una verdad que proviene de otro lado. Eran judíos y estaban orgullosos de ser judíos, pero que ahí lo tenían que ocultar para no volverse a vos. Entonces, y sí, parece joda, pero eso pasó de verdad. Y puede volver a pasar, como decía Woody Allen, no sé qué le llama la atención de lo que pasó, sino que no siga pasando cada rato. De hecho, están pasando cosas bastante
desastrosas a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, una de las características del sujeto, del inconsciente, desde la perspectiva de Lacan, que no es alguien, no es algo, justamente Lacan lo que intenta hacer es desustancializar, desontologizar. No es ni un lugar, no es algo, no es alguien, sino que es una determinada función del lenguaje que ataca al lenguaje mismo, o que ataca el ordenamiento del lenguaje, que ataca el sentido de una cadena, por ejemplo, en este caso. Vengan jóvenes y ataca el sentido, porque termina diciendo lo que no quería decir, que tiene que ver con él. Entonces, una de las características que tiene es el inconsciente que ataca la cadena. Estas características las van a encontrar bien especificadas en el trabajo de Pablo Muñoz, que se llama El Estatuto del Sujeto. De ahí yo digo estas tres que me parecen que son las más, que se pueden vincular más con lo que venía trabajando el propio Freud. Una de las características del sujeto del inconsciente es que es intervalar, tomado de Lacan, Posición del Inconsciente, un texto de 1962. ¿Qué quiere decir que es intervalar? Que se ubica, que se dirige a los intervalos de la cadena significante. Es decir, como dice Lacan en el texto Posición del Inconsciente, el sujeto del inconsciente ataca la continuidad de la cadena. Un profesor de Derecho, una vez me invitan a dar una conversación con un profesor de Derecho en la Facultad de Derecho, y no sé por qué éramos varios psicoanalistas y se ve que al profe no le gustaba mucho nuestra participación ahí, entonces se largó a hablar y no nos dejó casi nada de tiempo para hablar. Y al tiempo que ya iba terminando, que decían que tenía que terminar, dijo, bueno, para cerrar, dijo, bueno, espero no haberlos aburrido con mi verga. ¿Qué quiso decir el profe? Quiso decir verba, con su verbo, con su hablar, que había hablado mucho. Hablé demasiado. Espero no haberlos aburrido con mi verga. El sujeto ataca la cadena. Quiso decir una cosa y dijo lo que él estaba siendo en ese momento. Un flor de que no dejaba hablar a los otros. Y que nos pasó su verba a todos por cara todo el tiempo. Nos hartó hablando y no pudimos hablar de nada más interesante. Entonces el lapsus es justamente ese saber que no se sabe que se vuelve verdad, que viene y dice. Yo en la clase pasada ponía el ejemplo irrebatible en términos afectivos, que es cuando estás en el lecho y tu partener dice el nombre de su ex. Ahí de repente todos tenemos el Freud. No, porque se habla. Ahí de repente no es cualquier nombre. ¿Por qué aparece ese nombre? Un nombre que ataca la cadena. Porque ¿qué está diciendo? Te amo, porque y él en ese momento pum, aparece el nombre del punto del otro, de la otra, o del otro. Es decir, ataca la continuidad de lo que quería decir. Ataca la significación. Lo que quería decir ya no va a significar lo mismo. Por más que sea lo más amoroso que se quiera, ya no puede volver atrás, no puede borrar eso que dijo. Puede matizarlo. ¿Sí? Por supuesto que sí. Es algo que el Víctor Tausch, él quería quitar que eran judíos. Y eran judíos con su honor, con su derecho a serlo, y que eran personas de bien, etcétera, etcétera. Quería quitarlo, no podía. Fue a llamar a su hijo y lo terminó quitando. Se le deslizó. El profesor verdaderamente no quería someter a sus capacidades, a su órgano
patriarcal, machista, de viejo que no quería dejar hablar a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría pensar muchísimas cosas salvajemente. Habrá ido él, me imagino, a después hablar con su psicoanalista o con su el peor es nada, de uy, no sabía lo que me pasó. Hice tal cosa y dije tal otra, lo que se han pedido los chicos, pero bueno, no importa, total. Hay que sacarle intencionalidad, probablemente, digamos, hay que sacarle intencionalidad. Es algo que estaba reprimido por una razón y por otra razón, que puede ser, podemos decir quería, no quería, bueno, eso habrá que ver en cada caso, emerge, aparece. Estaba reprimido por una razón, porque no se puede decir, porque no corresponde, pero indudablemente a nivel de la determinación inconsciente del discurso de ese individuo, eso se tenía que decir. Eso se tenía que decir. Eso aporta algún tipo de ganancia, decir eso. Aunque más no sea la vergüenzón, digamos, ¿no? Que es una ganancia afectiva. La vergüenza es algo que toca el cuerpo. Ponemos colorado, el calor, digamos, ¿no? Hay una ganancia corporal de ese tipo de manifestaciones. Bueno. Primera característica entonces del sujeto del inconsciente, que no es nadie, que no es algo, sino que es una función del lenguaje, que incluso ataca al propio lenguaje, es que es intervalar, que se aloja en los intervalos de la cadena, que ataca la continuidad de la cadena. Hace aparecer acá, donde tenía que haber un espacio, hace aparecer algo que viene de otro lado, que viene de otra cadena de lenguaje. Otra de las características es que es irreflexivo. Irreflexivo. Como no es alguien, como no hace uno, como no es el otro yo, no es como decir el yo y el otro yo. Me acuerdo bien que había una banda punk que se llamaba El Otro Yo. No es otra forma de ser uno mismo. No es un alter ego, no es otra forma del yo. No es yo, no es uno, no hace uno. Por eso el término, por eso el algoritmo en Matema es ese, que la S acá no es el ellos, sino que acá cuando hablamos de video es el significante que está tachado. El significante que no alcanza a decirlo todo, a representar de manera absoluta el significado del sujeto, el significado inconsciente. Entonces, es algo que no encuentra significante. No encuentra un significante, necesita sí o sí dos significantes. Es decir, necesita dirigirse a uno para que este haga la cadena con el otro. Empezar a asociar para entender el sentido de ese lapsus. Como no es alguien, como no es un otro yo, no tiene sí mismo, no tiene una representación de sí mismo el sujeto del inconsciente, porque no es nadie. Es simplemente una función del lenguaje. Por ende, no puede reflexionar sobre sí mismo. El que reflexiona sobre lo que provino desde la cadena inconsciente es el yo. El que se analiza, en parte, es el yo del paciente, que es el que se sorprende por la aparición del lapsus. Aunque sepa de dónde viene, se sorprende porque no quería decir eso y terminó diciendo eso. Entonces, no tiene la capacidad el sujeto del inconsciente de pensarse a sí mismo porque no tiene sí mismo. Es una función que se manifiesta en cada uno en determinados momentos o en determinados encuentros o vicisitudes. Después uno puede enterarse con el correr del análisis por qué eso apareció en ese momento y ante esos. Víctor Tausch en ese trabajo analiza justamente
su lapsus. ¿Por qué dijo eso en ese momento en el hotel frente a las autoridades del hotel y los otros juristas que estaban ahí? Él se dedica todo ese artículo a analizar ese lapsus en términos subjetivos, pero desde su yo consciente, que es el que escribe el artículo. Entonces, la segunda característica de la más importante, decíamos, que es intervalar, es reflexivo, y la última, quizás la más complicada, que es el sujeto del inconsciente, es paradoja. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja del sujeto del inconsciente es producido, es un efecto del lenguaje, pero no se puede reducir absolutamente a ningún elemento discreto del lenguaje. No hay ningún significante que lo pueda representar de manera absoluta. La función sujeto del inconsciente, en términos conceptuales, esto sería el significante que representa el sujeto del inconsciente, su matente. Pero en términos de lo que es la función que en cada uno se actualiza en su discurso, no hay ninguno de los significantes con los que el sujeto puede intentar dar cuenta de esa posición que sea absoluto, por las mismas particularidades que venimos diciendo, las características del lenguaje, las imposibilidades del lenguaje. Entonces, la paradoja que es efecto del lenguaje, pero no se puede subsumir de manera absoluta a ningún elemento del lenguaje. No hay ningún elemento del lenguaje que lo puede decir todo acerca del inconsciente de nadie o de alguien. Ningún elemento del lenguaje puede decirlo todo acerca del inconsciente de nadie. El inconsciente, dice Lacan, se abre y se cierra. A nivel del seminario 11, él habla de la apertura y cierre del inconsciente. El lapsus, el sueño, la formación del inconsciente serían como portales, como apertura del inconsciente. Y el elemento discreto es el significante del sueño, no las imágenes del sueño, sino las palabras con las que el soñante relata su sueño. Por eso Freud, ¿qué hacía? Cuénteme su sueño. O el paciente, si tuve un sueño, hay un divertido de los pacientes de Freud que le dice: tuve un sueño con una mujer, un sueño sexual con una mujer, pero no es mi madre. ¿Quién dijo que es madre? ¿De dónde viene eso? ¿No? Es decir, bueno, cuénteme su sueño. El tipo relata el sueño. Pero el rato, cuéntemelo de vuelta. Bueno, el rato, vuelvo a contarme. Freud decía, sí, en interpretación de los sueños, si le decimos al soñante que repita el sueño, vamos a encontrar elementos que se diluyen, que desaparecen, elementos significantes, diríamos en la perspectiva de Lacan, y elementos recurrentes, elementos que vuelven a aparecer. En una sesión pasa siempre eso. Alguien llega y dice, llegué tarde porque estaba atorada en el tránsito. ¿No? Y al rato dice, tuve una discusión con Josefina en el trabajo, porque qué mina que me atora. ¿No? Y se repite eso. Y eso insiste a él. El atorar, o la atorada. Eso sería desde la perspectiva freudiana lo que hay que, el hilito que hay que agarrar para continuar, para ver, ¿y eso de dónde viene? Atorado. Que una puede nombrar en sí mismo la posición subjetiva de alguien que está atorado de palabras y por eso no puede decir lo que tiene que decir acerca de sí mismo o de otro. Entonces, intervalar, ataca la cadena. El sujeto ataca la cadena, posición del inconsciente en el nuevo sentido de atacar. Irreflexivo, es decir, no se puede pensar a sí mismo porque carece de unidad, no hace uno, por eso es un significante tachado. Decíamos, el significante es el elemento discreto del lenguaje, hace uno, hace dos, hace tres, no se pone serie. Nosotros cuando vamos hablando, los significantes constituyen series. Lo que vamos diciendo se va encadenando. Profe. Sí. Profe, ¿puede repetir una parte de que dice que no se puede ver a sí mismo porque carece de qué? Carece de unidad. O sea, en términos
yoicos, podemos decir que el yo cree en la ilusión de la unidad. Se cree uno separado de los otros, distinto de tales, parecido a tales, ¿no? Pero es uno apartado. El lenguaje, como tal, como veníamos diciendo, no es de nadie, no es de uno. Por eso es muy gracioso cuando alguien quiere prohibir que se hable de una manera, lo mismo que cuando alguien quiere obligar que se hable de una manera, ¿cierto? Porque el lenguaje circula, nos enlaza, e incluso circula no solo de afuera, sino que, como decíamos recién, como una suerte de bot de Moebius, viene de afuera, pasa por nosotros, vuelve a estar afuera, ¿no es cierto? No necesariamente nos pertenece ni a nosotros ni a nadie, ni a la Real Academia ni a nadie. Es un elemento de uso común frente al cual no hay posesión, no hay autor, no hay unidad en sí mismo. Incluso el lenguaje, en términos de uso, carece de unidad también. Alguien empieza a hablar y dice tal cosa y dice, ¿qué quiere decir con eso? Ah, yo le digo así, ¿no? Yo el lenguaje lo uso así, este elemento del lenguaje lo uso así. Y que hablando en cuestiones regionales, pero digo, hay gente que le da a la palabra un determinado sentido y ni siquiera lo explica. Y cuando el otro le pregunta, le dice, no, yo lo uso así, ¿qué quiere decir esto? Que el lenguaje como tal carece de unidad. No es algo cerradito que podemos ir a consultar como el diccionario de la Real Academia, a ver qué quiere decir googlear y lo buscamos. De repente aparecen nuevos términos, nuevos significantes, como el sueño que relata Freud, familionariamente. ¿No? En términos psicoanalíticos, uno se puede encontrar con un colega y decirle, ¿dónde estuviste? Estuve en Entre Ríos visitando a mi tío. Ah, estuviste teniendo tratos familiares. El que sabe de psicoanálisis conoce ese lapso que trabajaba Freud, que cuando uno va a visitar a un familiar que tiene guita, ¿no? Entonces, cuando uno va a visitar a un familiar que tiene guita, Heinrich Heine era un escritor que, como todo artista, no tenía plata. Entonces, iba a visitar a su tío para cambiarlo, porque su tío tenía plata. Y le pregunta, ¿cómo te fue en la visita a tu familiar? Y él le dice, genial, me trató de un modo de lo más familionario, o familionariamente, hace una condensación. ¿Quién trabaja con condensaciones? El inconsciente. ¿Quién trabaja condensando y desplazando? El inconsciente. Serían las operaciones fundamentales, ¿no? ¿Se acuerdan la interpretación de los sueños? Condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad, ¿no? Son los mecanismos, las operaciones psíquicas inconscientes predominantes. La condensación y el desplazamiento. ¿A qué apuntan? A desfigurar el material psíquico, a marear el yo, a que el yo no se entere exactamente de qué es lo que hay ahí. Para enterarse tiene que deshacerse un poco de la ilusión de sí mismo, deshacerse un poco de la ilusión de que él es uno, único y diferente a todos, y etcétera, etcétera. Está hablando de un lenguaje que no le pertenece, que lo trasciende y que al mismo tiempo en determinados momentos de su vida lo va a determinar absolutamente. Lo puede llegar a determinar absolutamente. Sí. Sí, el sujeto del inconsciente es el sujeto barrado, el sujeto limitado por el lenguaje. Es decir, su goce ya no se desarrolla con la plenitud mítica, ¿no? Por ejemplo, que podríamos ver en el goce de los animales, ¿cierto? Los animales salvajes, pero los domésticos también están concernidos en alguna medida por el significante, ¿no? Cuando uno los llama, no sé si han notado que cada vez los animalitos entienden más nuestro lenguaje. No sé bien exactamente por qué, pero debe ser una cuestión también del tiempo que vienen siendo hablados por nosotros, digamos, ¿no? Entonces, los animales domésticos quizás no, pero los animales salvajes se le presenta al que está concernido por la limitación del significante como a un animal fantástico. Freud decía, nos fascinan los delincuentes y los felinos salvajes, decía Freud. Borges también tenía una fascinación con los tigres. ¿Cómo lo explicaba Freud? ¿Por qué nos fascinan los delincuentes? Lo creo que
no sé si lo conversamos la pasada con usted de otro lado. ¿Por qué tanto éxito de estas series horrorosas donde un tipo secuestra a la hija por 37 años y le hace 7 hijos y una cosa horrible? ¿Por qué se hace la película o por qué se hace la serie? Porque a nosotros, neuróticos, digo en el caso que estemos en la neurosis, nos fascina ese tipo de historietas, de historias tétricas. ¿Por qué? Porque inconscientemente se le supone a eso una plenitud de gozo. Ahí se goza. Esos gozan sin límite. O si fíjese qué límites son los que no, justamente los que no se respetaban ahí. El límite de la prohibición del incesto. Vaya límite. Que más allá de que nosotros lo tengamos muy interiorizado y demás, es un límite que se vulnera bastante más frecuentemente de lo que se cree. Y en determinados lugares geográficos, en determinadas comunidades y demás, más aún. Como muchos lo deben saber, porque hay incluso tradiciones, entre comillas, vamos a decirlo en relación a eso. Hay lugares, incluso en nuestro país, donde eso no tiene la misma fuerza de prohibición que en otros. Sobre todo en lugares más remotos, digamos, ¿no? Más alejados del flujo social. Entonces, bueno, hasta ahí decíamos las características de lo que sería el estatuto del sujeto, las reglas del sujeto. ¿Cómo está hecho el sujeto? Decimos, no es nadie, no es alguien. Es algo que se presenta, es un término que se presenta a la cadena atacando la continuidad de la cadena. Por eso decimos es intervalar, está en los intervalos, apunta al intervalo de la cadena. Es irreflexivo, como no es alguien, como no tiene sí mismo, como no tiene una imagen de sí, como no se constituye como el yo a nivel de la imagen, como no tiene una imagen, lo único que lo puede representar es un significante para otro significante, entonces no puede reflexionar sobre sí mismo porque no tiene sí mismo. No es otro yo, no es la otra cara de la luna, por decirlo de alguna manera, no es el reverso del yo, no es el yo inconsciente, diríamos en términos de los post-freudianos. ¿Se acuerdan de la segunda tópica? Freud agarra y dice, ellos, yo, super yo, serían las instancias psíquicas, y dentro de esas instancias psíquicas el material puede ser consciente, inconsciente, preconsciente. Entonces hay en el yo material consciente y material inconsciente. Eso instala la idea del otro yo, de la duplicidad, del doble, digamos, ¿no? Yo soy el consciente racional, el otro, la bestia que tengo amordazada, digamos, en mi interior, es el otro yo, es el inconsciente. Bueno, no. Acá dice todo eso no sirve para un foraje. Todo eso no sirve para nada. La segunda tópica es una bolsa de gato que confunde, que le hace creer al psicoanalista que dentro de su paciente hay como 3 hombrecitos peleándose, empunes, que hay un conflicto, que este va sobre el otro, que gana aquel, que gana este. Eso dice Lacan no sirve para nada. De lo que se trata es de un discurso, del lenguaje y de cómo el inconsciente se manifiesta en ese lenguaje, y es con eso que tenemos que trabajar y no con toda esa imaginación de lo que está pasando en la cabeza de nuestro analizante. Sí, es una buena. Sí. El inconsciente para Lacan, sobre todo a medida que va avanzando, sobre todo en el seminario 15, el inconsciente como tal, el sujeto del inconsciente es el efecto de un acto. Y a ese acto le llama el acto analítico. Para él el acto y la acción son 2 cosas diferentes. Él va a hablar de la acción significante. Cuando nosotros decimos el significante que se va encadenando, ¿no? Y que después de un tiempo se produce algún tipo de capitón, de acción del significante sobre el significado. Produce una significación. Esa sería la acción del significante. El acto sería un acto simbólico donde un significante como tal emerge como resultado del encuentro con el analista, ¿no? Entonces el acto analítico debería producir la división subjetiva. En el acto analítico se habla siempre de un primer momento de rectificación subjetiva. Es decir, que el que está hablando se oye, como decía el ejemplo de esta chica que a los 2 años decidí irme a vivir con mi abuela y se
dice esto a partir de la pregunta del analista, entonces empieza a rectificar subjetivamente su posición. Yo no me quise ir, no me acuerdo qué quería yo, la que se ve que no me aguantaba era mi vieja, por eso me mandó con mi abuela. Y ahí empieza a construir una rectificación de la posición subjetiva con la que llegó antes de que se empiece a producir algo del orden del acto analítico. Es decir, que se empiece a escuchar el significante a la letra, no en la significación, no en el sentido. Porque perfectamente yo podría decir, ah, bueno, le entiendo, usted lo que quiere decir es que se fue contenta viviendo de su abuela porque amaba a su abuela, entonces recuerda eso, algo de eso. O sea, entender el sentido de lo que quiso decir, no se trata de eso en el acto analítico. Justamente se trata del elemento discreto, de tomar el elemento discreto y a partir de agarrar ese elemento discreto, ese significante, discreto que salió inclusivo, pero no, el elemento discreto el que diferencia la posición del individuo, es decir, o que da cuenta de la diferencia de la posición del individuo desde que entró hasta que salió. Entró diciendo, incluso, no sé si alguno de ustedes se analiza, pero es muy común. Voy a hablar de una persona, me ha pasado a mí de ir a las sesiones en otra época de mi vida pensando, bueno, hoy voy a hablar de esta cosa, de tal otra. Esto como uno entra ya con esa posición, digamos, con una posición subjetiva armada, el yo arma como una especie de coraza de defensa para defenderse de lo que el otro puede llegar a escuchar que estamos diciendo. Entonces hoy voy a hablar de trabajo y que pasó esto y pasó lo otro y intentar no mostrar esto, intentar tapar la división, no saber nada de ese saber que no se sabe, sino hablar de lo que se sabe. ¿Qué es lo que sé? Bueno, lo que estuve pensando una semana. Entonces, hablando de eso, el analista obviamente se tiene que prestar a eso, es su tarea, prestarse a lo que el otro empieza a hablar. Llega con eso, pero si aparece alguno de esos elementos, Freud decía, el tigre no salta dos veces. Hay que agarrar, hay que saltar, digamos. No hay que ser tan condescendiente y decir, bueno, se habrá equivocado. Quiso decir tal cosa, quiso decir verba, y no le salió. No tenemos por qué ser tan condescendientes. De hecho, digamos, si alguien va a la lista, no va para que sea condescendiente, para que esté ahí sosteniendo la vela a toda costa. Va para que lo analice, para que analicemos eso que aparece ahí, eso que emerge ahí. Pero voy a estar jugando a qué, digamos, ¿no? Pero bueno, en determinadas posiciones, en determinados momentos del análisis pasa mucho eso. Que alguien quiere ingresar con su posición subjetiva y lo que encuentra ahí, si hay un analista, si hay acto analítico, es la rectificación de su posición. Eso que dijo lo escucha y lo rectifica subjetivamente. Dice, no era por ahí la cosa. Yo no decidí por acá. Vienen decidiendo por mí de toda la vida. Entonces, sí. Lo vamos a explicar, pero no va a aclarar, va a complicar. El que hace las veces de otro, del otro, en la metáfora paterna es el significante nombre del padre. Es un significante privilegiado que sostiene o garantiza que en ese lenguaje hay un orden, que en ese lenguaje hay un logos, hay una verdad, hay un saber, hay una razón. Eso lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la metáfora paterna. No hay el otro del otro, para pensarlo hoy sin que se compliquen demasiado. El matema que Lacan escribe para eso es para decir no hay el otro del otro. Para que hoy lo entiendan en el discurrir
no hay el otro del otro sería, no hay a dónde ir a buscar las garantías de ese otro. Esto yo decía, la Real Academia, el diccionario, la enciclopedia no son el otro del otro. Al contrario, son efectos del otro. No hay a dónde ir a pedir garantía de ese lenguaje, porque ese lenguaje en sí mismo es letra viva, es algo que se está moviendo. Y como el otro es en sí mismo una entelequia, una construcción conceptual y subjetiva también, no existe como tal. Por eso tiene ese matema, el otro que no existe, o el significado del otro que no existe. Que en realidad es una forma de decir que si el otro como tal existiese y estuviese completo y perfecto, entonces lo que no habría sería la división. Lo que no habría, lo que no existiría sería la imposibilidad de representar lo que sea que suceda a nivel del inconsciente con algún significante. Es decir, va en contra justamente de la elaboración, la idea de un otro que existe o de un otro del otro, que es como una cadena que se habilita porque siempre hay un otro lugar a donde ir a pedir las garantías de lo que aquí no funciona. Sería un otro lugar a donde pedir las garantías de por qué el lenguaje no anda o por qué el lenguaje falla. Bueno, eso para Lacan no existe, porque de lo que se trata justamente es de hablar sabiendo que no hay garantías. Ese es de hablar en el análisis, es hablar sabiendo que no hay garantías. Empieza a hablar y bueno, después Lacan decía, cada uno descubre la verdad que está, digamos que de alguna manera está preparado para aceptar. No descubre verdades inaceptables. El yo descubre las verdades que está preparado para aceptar. Las verdades que puede conocer, no todas las verdades. En un esquemita que también es el que va a complicar la cosa, pero bueno, ya que estamos, compliquemos la vida. Es mucho más linda la vida complicada. Como yo cuando me metí la botella de agua, compliqué la vida. El grafo de la comunicación, ¿no? O conocido como el grafo del deseo. Vamos a ver un poquito de eso, que capaz que después se viene el fondo raro, no hemos terminado eso. En Lacan dice que no existe el otro del otro, el gran otro del gran otro. No existe el que da las garantías de la lógica del gran otro. Construye un esquemita Lacan, que es el que se conoce como el grafo de la comunicación, o más adelante el grafo del deseo, donde ubica el significante y la necesidad, las necesidades que surgen del viviente, como en dos líneas contrapuestas. Toda línea, en geometría, toda línea es una sucesión de ¿qué? De puntos. Entonces, si hay una línea, que es la línea del significante. La cadena. ¿Cómo somos hablados? Por el discurso del otro. Y hay otra línea, que es la línea de la necesidad. Plantea Lacan que cuando la satisfacción de una necesidad, por ejemplo, el hambre, o ser cambiado, caso de un niño pequeñito, cualquier forma de satisfacción de necesidad que se produzca y se identifique con un determinado significante. El niño dice, papá, pero no papá, está pidiendo que le den de comer. Tal vez la madre o el que está ahí a cargo el que interpreta, el que hace de otro, ¿no? Que dice, vieron cuando hay varias comadres y está la criatura y empiezan las comadres, que debe tener, ese chico tiene sueño, ese chico tiene frío, y cada quien interpreta lo que quiere. Siempre hay que preguntarle al que está más tiempo con el niño, que es el que puede hacer las veces de
poco de garante de esa interpretación, pero no mucho más. Sigue habiendo ahí una arbitrariedad en esa interpretación. Pero cuando eso pega en la satisfacción de la necesidad, ahí se produce el nacimiento simultáneo, sincrónico. Recuerden siempre la sincronía es importante en el lenguaje porque es lo que produce significado. La diacronía es lo que mueve la cadena, es lo que nos mueve la cadena temporalmente, pasado, presente y futuro. La sincronía es la chispa, la producción del significado. Cuando eso se produce simultáneamente, sincrónicamente, se produce el mensaje, es decir, el mensaje, dije tal cosa y se satisfizo mi necesidad. El mensaje, hay la función del mensaje y la función o el lugar del gran otro. Es decir, si hay mensaje, hay un gran otro que interpreta ese mensaje. Es decir, hay mensaje porque hay un gran otro que ordena el lenguaje. Es el nacimiento, de alguna manera, del gran otro en su función psíquica subjetiva de cada quien. Es decir, se produce simultáneamente el lugar, la sede de la palabra, el tesoro de los significantes, y la función del mensaje, en ese mismo movimiento. Eso, acá habíamos dicho estaba la necesidad, ¿cierto? Acá habíamos dicho estaba el significante. Eso genera la transformación de lo que era del orden de la necesidad, lo que se sentía pero no se podía expresar de ninguna manera porque no se tenía cómo. La transformación, decíamos, de la necesidad de ese inefable que no se puede decir en un mensaje, en algo que tiene que ver con la articulación significante. A eso de acá le va a llamar la demanda. Es decir, el niño, a partir de este movimiento, construye su relación al otro a través de esa demanda. Le demanda al otro que satisfaga su afro, que le saque el afro. Acá dice, toda demanda en el fondo es una demanda de amor. Buscamos que el otro nos ame, nos cuide, nos retire todo el malestar. Si tenemos sueño, que nos haga dormir, si tenemos hambre, que nos dé comer, si estamos mojados, cambie, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que era del orden de la necesidad, se pone con el matema N, que en realidad es un el D, y también acá, pasa al campo de la demanda. Es decir, acá Lacan empieza a desarrollar lo que sería el segundo piso de ese grafo de la comunicación. Este es el piso a través del cual lo viviente pasa al lenguaje. Pero al mismo tiempo que pasa al lenguaje, pierde, ¿no es cierto?, esa plenitud que fascina al neurótico. ¿No es cierto? A medida que pasa el lenguaje, es muy gracioso ver al niñito empezar a hablar alemán, pero empieza a ser neurótico o ser de lenguaje, hablante ser, decir Lacan, sujeto dividido con todos nosotros. Entonces ya no es tan gracioso y tan fascinante como era antes. Y vieron que los chicos son graciosos cuando empiezan a hablar y hablan equivocadamente, y después ya cuando empiezan a hablar bien, y más si hablan todo el día, uno dice, bueno, ya cállese. Ya no es gracioso. No son una máquina de hablar igual que yo, tu madre, tu tío, tu tía. Entonces, se habilita lo que sería el segundo piso de grafo, que es bastante similar. De acá, Lacan va a ubicar al otro, el otro con minúscula, y acá yo, Juan. Es decir, en esa relación al gran otro lenguaje, a partir del cual se constituye el mensaje, implica también que eso rebote en las relaciones imaginarias del yo con sus semejantes. Porque sí, es lo que veíamos en el esquema lambda.
Pasamos por el otro para buscar el reconocimiento de nuestra posición, reconocimiento que nos lleva a sí mismo a un movimiento doble, reconocimiento y desconocimiento. Somos ese que dice el otro, pero al mismo tiempo no lo somos del todo. Entonces el rebote del nacimiento del otro y del mensaje es la relación, la realidad, las relaciones de semejanza por nuestros parteneres. Claro. Acá lo que tenemos, para que lo entiendan, no es distinto de lo que vimos acá. Lo único que en este esquema, Lacan pone en un primer plano lo que había descubierto en el estadio del espejo. Este esquema es heredero del estadio del espejo. Entonces, pone primero como digamos, antesala de la relación simbólica a la relación imaginaria. La relación imaginaria es lo que es porque simbólicamente se ratifica como tal, si no, no lo sería. Entonces, acá en este otro lugar, lo que pone en un primer plano es lo simbólico. Lo simbólico determina lo imaginario y no lo imaginario determina lo simbólico. Es decir, el significante produce el significado, determina el significado, y no el significado determinando el significante. Era lo que decía Saussure. Saussure decía, tenemos una representación del árbol, un significado del árbol, y a partir de ahí sabemos lo que es un árbol en términos de lenguaje. Le decimos árbol, en otra lengua le decimos tri, en otra lengua le decimos sucesivamente. Es decir, Lacan subvierte eso lo tienen que haber visto en el práctico. Lacan subvierte el algoritmo saussuriano, cuando si no lo vieron, acá se encuentra con esto. Eso sí. Ese es el algoritmo de Saussure. ¿Qué dice? Que un significante y un significado están como aunados. Yo digo mamá. Digo mamá, todos piensan en su madre. ¿No? Entonces, ahí está como la imagen de la mamá, el término y eso encapsulado en una significación. Claro, el ejemplo del árbol. Entonces, acá ubica la representación del arbolito y acá abajo la palabra árbol. Lacan lo que dice, bastante bíblico en eso, hay un pasaje de la Biblia que dice, primero fue el verbo. ¿Qué quiere decir? Que el significante construye realidad. Un poco hablamos de esto la vez pasada. Sin el significante uno llega y no puede identificar elementos discretos, como por ejemplo los listones de madera con sus respectivos 4 tornillos, todo eso es el orden del significante. Si alguien sin el significante llega al piso. A medida que se va desarrollando el significante, incluso en el desarrollo del lenguaje, que es una criatura, a medida uno puede decir la palabra, hay listones de madera y hay tacos, son una especie de clavos de madera también, 4 por cada listón. Acá no estoy separado. Todo eso está enganchado al contrapiso abajo, que es alto así para que no quede tan diminuto el auditorio, enganchado al contrapiso, el lenguaje produciendo todo el tiempo significado. Si yo no tengo cómo llamar a lo que está abajo del listón, ¿qué voy a decir de eso? ¿Qué puedo decir de eso? Hay un pozo acá abajo. ¿Qué hay acá abajo? El otro día veía un dibujito de mi hija que eran unos dibujitos muy rústicos que decían, jugaban a cómo sería el mundo si las personas no tuvieran nombre. Es muy interesante esto, porque digo, los niños a veces en sus navegaciones, en sus búsquedas por las redes y demás, te enseñan cosas así. Entonces, en el dibujito llevaban 3 tipos y decían, bueno, si no existiera el lenguaje o los nombres propios, ¿cómo les diríamos a estos otros 3 que están sentados? Dicen, hola, yo soy persona, yo también soy persona. Hola, persona, ¿cómo estás? Y así todo el tiempo. Era una cosa muy estúpida. Como un mundo sin lenguaje sería una cosa bastante tonta, por decirlo de alguna manera. Entonces, Lacan lo que dice es, el significante crea, matando la cosa en sí, la cosa como tal, crea el significado de la cosa. Ya no hace falta que la cosa esté ahí, sino con nombrarla, como decir, el elefante en un bazar. No hace falta que veamos un elefante en un bazar para
entender que el elefante en un bazar es un desastre. Pues son todas cosas que si uno las toca un poquito se destrozan, digamos, ¿no? Un bazar de objetos de vidrio, cerámica y demás. Entonces, no hace falta que tengamos que meter el elefante dentro del bazar para representarnos qué es lo que pasa. Con los términos del elefante en el bazar, ya sabemos lo que está queriendo decir. Es una metáfora. Uno podría decir, hoy el profe dio una clase que parecía un elefante en un bazar. No se entendió nada, rompió todo. Podría ser una metáfora. Bueno, es lo que hace Lacan cuando dice: primero, lo que saca es los paréntesis. Eso es lo primero que saca, que dice: las significaciones no son absolutas, se producen por efecto metafórico o metonímico, por combinatoria. Lo segundo dice: el significante determina el significado. Es decir, por ejemplo, hace un chiste de acá muchas veces: nadie creería en el amor si no existiera la palabra amor. Nadie creería en la libertad, vaya palabra, si no existiera la palabra que nombra la libertad. Es decir, respecto de cuestiones inmateriales, como el amor, la libertad, valentía, el coraje, también son tan relativos, ¿no? Si no existiera algo que lo nombra, ¿cómo lo identificaríamos? Sin el nombre, etc. Si no existiera la palabra amor, ¿cómo identificaríamos esto que se siente por el profe? Que es ilusorio, que tiene arrebatos de locura, que tiene momentos de zozobra, diría un paciente. Estoy pasando por momentos de zozobra. No entiende qué pasa, no sabe qué pasa. Pero debe ser el amor. Es como algo que nombra y a partir de ahí crea una especie de conjunto de significaciones. No sabemos bien qué es. Pero bueno, es algo, ¿cierto?, que está en ese orden. La libertad es lo mismo. Estamos confrontados con eso. ¿Qué es la libertad? ¿No? ¿Qué es la libertad? ¿Que me importe todo un carajo? ¿Eso es la libertad? Me parece que no se trata de eso, digamos, ¿no? Que cuando hablamos de la libertad, por ejemplo, la libertad de un pueblo oprimido es sacarse de encima al opresor. Estoy hablando al azar, no estoy diciendo nada. Acá, esta es la represión. Acá dice, esta barra es la barra resistente a la significación. Es la represión, es lo que hace que el significante, como tal, siempre se relacione con otros significantes y no con el significado. Los significados se vinculan entre sí por debajo de la barra, es un flujo perpetuo, dice Lacan, de significados que se van de representaciones. Como cuando uno empieza a estar durmiéndose y empieza, digamos, a imaginarse cosas que no tienen mucho sentido. Bueno, ese es el flujo de significados, ¿no? El significante serían palabras que se van conectando unas con otras. Como hacemos en un diálogo consciente o como hacemos también, digamos, en un sueño, que van pasando cosas que lo que importa no es la imagen, sino lo que representa a cada una de esas imágenes. Esta es la barra de la represión, dice Lacan. Es la barra, digamos, que hace que no sepamos por qué dijimos lo que dijimos cuando queríamos decir otra cosa. O por qué se entendió que dijimos tal cosa cuando yo quise decir otra cosa y creo que fui claro. Porque el que escucha también escucha con las anteojeras de fantasma, escucha lo que puede escuchar, no lo que quiere ni lo que el otro quiere que hace, lo que el otro le quiere hacer entender. Con las clases pasa muy bien eso. Yo quiero transmitir una cosa y los que determinan lo que yo dije son ustedes. Ustedes le dan sentido a lo que dijo el profesor. Si ustedes se van al práctico y dicen, el profesor dijo tal cual cosa. Y bueno, y después venir el profe de práctico, ¿qué estás diciendo en la clase? Que hablaste de la verba, ¿de qué hablaste? Cada uno entiende hasta donde puede, porque tiene su limitación subjetiva, su posición subjetiva, su relación con la captación, su relación con el lenguaje.
del lenguaje. Dice, este término, creo que lo veíamos un poquito en el pasado, lo vamos a ver cuando veamos la hipótesis de Freud, este término es inconciliable con nuestros valores morales, educacionales, mismas. Entonces, como es inconciliable, el mecanismo defensivo represivo es separarlo de las asociaciones de los que son conciliables, ¿no? ¿Para qué? Para que no vaya a aparecer acá. Por ejemplo, un tipo tan respetable, que tiene tan buen, no sé, nivel intelectual, que tiene tanto dinero, que le dio también esto y otro, no quiere saber nada de que se sepa que está noviando con su primo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso inconciliable debe ser separado de la conciencia, debe ser reprimido, ¿no? Eso, actuar como si eso no hubiera pasado nunca, que estuvo noviando con la prima. Nada de todo esto otro de lo conciliable puede asociarse con eso. Es como que contagiaría, ¿no? Eso prohibido, mal visto, que habla de su goce, contagiaría todo el otro cúmulo de representaciones. Entonces dice Freud, la defensa opera separando eso inconciliable, ¿no? Y el yo haciendo de cuenta que eso aquí no ha pasado. Nunca pasó eso. ¿Cómo se puede mantener eso hasta en tanto y en cuanto eso no retorne de lo reprimido? Es como lo conocemos. Si no hay retorno de lo reprimido, nunca sabemos qué fue lo que se reprimió. Por eso, que alguien sueñe, que alguien tenga lapsus, como decíamos recién con la compa, que alguien hable, hay que hablar, y hay que decir, y hay que equivocarse, hay que fallar. Por eso cuando empiezan, no, tengo miedo de ir a rendirse con patología, no hay que engancharse a ese, no, porque dicen que los profes son sádicos, son nazis, despellejan a los alumnos, en vivo. Bueno, no hay que engancharse con ese fantasma institucional, ¿no? Hay que engancharse, cada uno de ustedes, engánchese con la materia, con el profe que le da lo práctico, con el profe que va a lo teórico, escuchen y vean a muchos profes, vayan al horario de consulta, así le sacan a la cuestión toda la fantasmología que tiene, toda la fantasmagoria que tiene, se la retiran y se relacionan con lo que es, con lo que hay. Y ahí después, dentro de lo que es y lo que hay, uno puede aprobar, puede reprobar. Son las posibilidades, digamos, del discurso universitario. Tener o no tener conocimiento sería, ¿no? Nada más que eso, no dice nada acerca de la subjetividad. No hay que leer que el ser reprobado en una materia dice algo acerca de la subjetividad de ustedes. ¿Tienen o no tienen el conocimiento? Van a una evaluación, se evalúa así, están en condiciones de dar cuenta de ese conocimiento o no hay más que eso. Entonces no hay otra, por lo menos en lo que a mí respecta, el ejercicio de la docencia y lo que yo veo que son los exámenes, no se intenta ir por otro lado. O si alguno lo intenta, ustedes tienen que correrse de ese lugar y no dejarse tomar por esos discursos. Lambda. El esquema. Acá es usted o acá. Este de acá, lo que viene del otro llega filtrado. Por eso acá la capa es una línea punteada, llega filtrado. ¿Qué quiere decir? Llega marcado por la represión. Dicen acá, la relación imaginaria del semejante nos vela nuestra determinación simbólica pura, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes somos en términos simbólicos? Está velado por quiénes somos en términos imaginarios. Entonces, lo que construimos nosotros acá abajo como yo, Juan, es una ilusión tan fuerte y tan poderosa que justamente nos permite subsistir. Necesitamos de esa ilusión para subsistir. Como no somos animalitos de la naturaleza, digamos, somos animales de lenguaje, necesitamos ser alguien para subsistir. Yo creo que se dice mucho, sobre todo con los adolescentes. Queremos que sea alguien, porque estamos dando las herramientas para que sea alguien. Bueno, esa ilusión es tan fuerte, es tan poderosa la ilusión de que somos ese que creemos ser,
que hace las veces de velo a eso que viene del gran orden, al discurso inconsciente en sí mismo. Entonces nos queda, por eso pone punteado, nos quedan como significantes solos, no las cadenas completas, sino como marcas que llegan acá y al es originario, ese ello primordial originario, lo dividen. Porque son marcas que, si son marcas del inconsciente, ¿qué pueden ser? Atemporales, contradictorias. ¿Sos bueno pero sos malo? Eso quiere decir una novela. No, pero vos sos bueno pero sos malo. Bueno pero malo. ¿Cómo me oriento ahí? Cuando querés sos bueno, cuando querés sos malo. Eso que viene, fragmentario, ¿no? Con términos índices, porque el inconsciente parece así, con términos índices, ¿no? Como en el lapso, como en el lapso que pusimos hoy de acuerdo. Hay que en todo caso deconstruir esta línea, hay que desarmar esa línea, por eso hay que desidentificarse. El análisis implica siempre una desidentificación. No creer demasiado en sí mismo. El análisis de los post-freudianos, que es lo que les comentaba acá, Ana Freud de la cabeza, la hija de Freud, ¿qué era lo que decía? Hay que fortalecer el yo. Hay que desarrollar, flexibilizar las defensas del yo. Es decir, iba en pos de una unidad, muy del orden de lo terapéutico, muy holística si se quiere, ¿no? De la unidad, de la conformación de esa unidad yo, fortalecer eso. Fortaleciendo eso, el psicoanálisis norteamericano lo que planteaba era que un trabajador que se veía alejado de sus funciones porque se enfermaba de neurosis o lo que fuera, fortalecía su yo, psicoanalíticamente hablando, con las técnicas de los post-freudianos de la ego psychology de Estados Unidos, que son todos los emigrantes europeos, digamos, que posterior a la Segunda Guerra se radicaron en las grandes ciudades de Estados Unidos, digamos, y hicieron fortuna con el psicoanálisis, muchos de ellos. Loewe, Hartmann, muchos de los que cita Lacan en los escritos, ganaron mucho dinero con el psicoanálisis en ese sentido. Un psicoanálisis que trabajaba como una propedéutica, como una cura del armazón yoico. Fortalecía la estructura yoica. El psicoanálisis freudiano, y ni que hablar de lacaniano, va a contrapelo de eso. Por eso Lacan en toda esta época que están leyendo ustedes, todo el tiempo va contra los post-freudianos, contra el post-freudismo. Porque lo que dice es que hay que desarmar esa identidad, esa creencia, esa ilusión de síntesis que es el yo del paciente, para que empiecen a pasar los elementos del discurso del otro que hicieron hincapié o que tuvieron algún tipo de impronta en la conformación del inconsciente, de los elementos que determinan la posición inconsciente de ese sujeto. Es decir, que se, digamos, de alguna manera desandar los caminos que generó la misma represión y la constitución del yo. El yo como ilusión nos vela la posibilidad de tanto yo soy este que creo ser, poco puedo saber de este que soy por efecto del discurso del otro sobre mi psiquismo. En tanto que yo me quedo atado a esta identidad, se constituye ahí una especie de velo imaginario, que es lo que todo el tiempo funciona cuando estamos hablando con alguien y nos guiamos por el sentido. Es lo que hacemos, el bla bla bla. Esto, acá también le llama, a esto dice acá, lo que prima es la palabra vacía, el bla bla bla. ¿Cómo está afuera? Afuera hace calor, hace frío, esa palabra que no dice nada respecto de mi posición subjetiva. ¿Se entiende? Una palabra vacía, que hablamos de cosas vacías. No dice nada de lo que yo pienso de tal o cual cosa. Entonces, en ese plano, el plano imaginario del sentido, un lapsus no se escucha, es un error. Hiciste, ¿vieron cuando ustedes están hablando con alguien y alguien comete un lapsus y uno lo entiende lo que quiso decir, digamos? O sea, no se pone a decir, ¿por qué habrás dicho? Pero tú tienes un zapatazo y con justa razón, porque no sos su analista ni nada por el estilo, para andar haciendo ese tipo
desde el sitio de la palabra, lo que nos viene de allí, lo que nos marca de lo que se ha dicho desde el sitio de la palabra acerca de nuestra posición, le va a llamar palabra plena. Es decir, una palabra que habla plenamente de nuestra o de la determinación subjetiva de nuestra posición inconsciente. Una palabra plena sería la que dé cuenta de por qué siempre nos pasan las mismas cosas, por qué siempre cometemos los mismos errores. No sé, piensen ustedes en un error recurrente que tengan. Me acuerdo de alguien que decía, ¿por qué siempre me enamoro de mujeres casadas? Freud tiene una respuesta para eso en un texto que se llama Sobre algunos tipos de degradación de la vida amorosa. Los hombres que buscan, dice Freud, mujeres casadas, buscan, en realidad, decía Freud, a los otros hombres en esa mujer. Es decir, buscan, son histéricos que buscan saber cómo es ser un hombre. Entonces, van ¿a dónde? A una mujer que ya tiene otro hombre, ¿no? Que ya tiene otro partener, entonces lo puede corregir, lo puede orientar. Es muy lindo ese trabajo sobre algunos tipos de degradación de la vida amorosa, y hay 2 compendios que hablan de eso. Otros que mencionan ellos, los obsesivos, intentan reeducar a la mujer o curar a la mujer de su pulsión, ¿no es cierto? Ordenarla. Entonces busca una mujer que le guste todos los hombres, que le gusten muchos hombres, para encaminarla, encauzarla. Es otro tipo de degradación de la vida amorosa que menciona Freud a principios de 1900. Acá. Lo mismo que acá está puesto primero en términos imaginarios, porque está planteado desde el estadio del espejo, acá, donde Lacan está desarrollando el esquema del grafo de la comunicación, donde lo que pueden tener claro es cómo el significante determina la posición imaginaria del sujeto. Entonces, eso que el otro, eso que en la relación de la satisfacción, de la necesidad, encontró un significante, produjo un mensaje y un determinado otro, es lo que dice acerca de las relaciones del yo con el semejante. Claro, es lo mismo que acá, que la relación se establece sin demasiada garantía, sino simplemente se encuentra con la imagen, y ese encuentro le produce o temor o agresividad, y viene el otro a sancionar tal cosa. Bueno, acá directamente parte de lo simbólico al imaginario. Acá dice, lo imaginario, lo simbólico ratifica lo imaginario y al mismo tiempo desarma la posibilidad de lo simbólico. El imaginario se imprime sobre. La D es la demanda. Es lo que no llegué a desarrollar, que esta línea de la necesidad, acá ubica el segundo piso del grafo, que en realidad, como es una puesta en plano, se lo pone en una hoja en un pizarrón, lo que está en realidad queriendo decir es como la segunda dimensión de eso que pasó ahí. Eso que pasó ahí, cuando la necesidad engendró el mensaje y el otro, una vez que la necesidad se transformó en demanda, es decir, que una vez que el infante dirige su demanda al otro para ser satisfecho, hay cosas de su necesidad que no pasaron a la demanda, que se resisten a pasar a la demanda. A eso le decimos al deseo, ¿no? Entonces dice acá, lo que de la necesidad en su pasaje a la demanda queda sin pasar es el deseo inconsciente. ¿Y quién? Es como un resto de las simbolizaciones, algo que no alcanza a ser simbolizado todo, como el sujeto del inconsciente, no alcanza a encontrar un significante que nombre su posición, lo que quiere. El sueño de la bella carnicera es el mejor ejemplo de eso. Quiero dar una comida y no encuentro con qué. Es decir, ¿cuál es el deseo? Si yo quiero dar una comida, no. Quiero responder a una demanda. Qué bien se come en tu casa cuando me vas a invitar a tu casa, la demanda de la amiga, y el marido, che, la amiga tuya, esa flaca, tan piola, ¿por qué no la invitas a comer algún día? No, son 2 demandas. Pero el deseo de ella es no satisfacer ninguna de esas demandas, e incluso a los dos, a la amiga y al marido, dejarlo insatisfecho. Porque si están satisfechos, capaz que se queda fuera ella de la partusa. Entonces, no. Ninguna comida, como el guión del sueño. Quiero dar una comida y voy a la cena, tengo que dar tal comida y no tengo
sujeto supuesto al saber. El sujeto supuesto al saber. Supuesto saber. Y el sujeto supuesto al saber, a ver, en realidad es una equivocación. Suponer que el otro sabe de nosotros más que nosotros mismos es una suposición de saber. Como el otro sabe del psicoanálisis, entonces va a saber acerca de mí. La apuesta del dispositivo es: venga, hable, que usted sabe sin saber. Cuando empiece a hablar, va a empezar a saber qué es lo que sabe. No es porque la suposición de que sabe el analista es la suposición del neurótico. Por ejemplo, el psicótico en un dispositivo no va a suponer que el analista sabe. El psicótico, cuando pasa por el dispositivo, va a enseñar su relación con la verdad y con el saber. Se lo enseña a su analista. Y su analista es una especie de secretario que toma nota de eso que sabe. De eso que el paranoico sabe acerca de las relaciones que tiene con el otro tiene para con él. En estos esquemas no está el sujeto supuesto a ver. Uno lo podría ubicar en estos lugares. En realidad el sujeto que como analistas debemos suponer que sabe es el analizante. Lo nombra de Lacan. Sí, es un término de Lacan. Ese en realidad es. Creo que hay dos, creo que es sujeto saber y sujeto supuesto saber. Creo que lo nombra de dos maneras. En diferentes lugares lo nombran muchas veces, pero el artículo más lindo que hay de Lacan en relación a eso se llama la méprise del SSS, o sea, la equivocación del sujeto supuesto al saber, donde muy sintéticamente termina siendo que el sujeto que sabe es el sujeto inconsciente. Y, perdóname, también lo grafica, creo que con la S barrada. O sea, la S y la Claro, S porque es ese sujeto que sabe, al que debemos suponer el saber, no la persona de la lista. Ahora que quiero terminar la segunda parte del esquema. Habíamos dicho que a partir de el nacimiento simultáneo del mensaje y el otro, la necesidad